del Día de la Independencia, que arrancábamos hace un rato hablando con Oscar Cantero, un historiador de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, marcando algunas cuestiones, y él en varias oportunidades se detuvo en el desfile militar, sí, y en lo que le llamaba la atención de ese desfile militar. Vamos a complejizar un poco más, porque además de lo que a él le llamaba la atención, esta reivindicación de ese desfile y demás, la presencia de oficiales que están denunciados de haber participado en torturas a soldados en Malvinas. Y está en línea para charlar un ratito con nosotros Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, uno de los que investigó y denunció justamente estos hechos y que viene investigando estos casos. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola Miguel, hola Alicia, gracias por el llamado, por la comunicación. Adelanto que estoy cuadro gripal, así que puede aparecer alguna tos por ahí, alguna carraspera, pero con mucho gusto y le agradezco el llamado. Bueno, Pablo, una pregunta que venimos haciendo, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué viste, además de esto que se denuncia ahora, de ese desfile militar? ¿Qué hay que mirar ahí? Bueno, primero me llama la atención, creo que es una enorme puesta en escena falsa y poco creíble del gobierno de Milei de reivindicar un acto por el Día de la Independencia. Creo que todas sus políticas apuntan a un sometimiento económico que no tienen absolutamente nada que ver con la independencia. Es primera cuestión. Creo que en él resulta poco creíble, me parece algo incluso más, digamos, menos creíble que aquel primer 9 de julio del presidente Macri, cuando no tuvo mejor idea que decir, me imagino la angustia de los libertadores de la patria por declararnos libres de España, ¿no? Un reino que oprimía a los americanos, que se impuso a sangre y fuego, y que seguía saqueando los recursos argentinos. Me parece incluso más increíble que aquel momento. Como tampoco creo en la sinceridad del homenaje que hizo el presidente Milei a los combatientes de Malvinas el pasado 2 de abril, ¿no? Un presidente que admira a Margaret Thatcher, que generó más de la mitad de las muertes por Malvinas, por el hundimiento del crucero General Belgrano, y que plantea una base conjunta con Estados Unidos, país que integra la OTAN, país que ayudó a Inglaterra, y país que vota cada año en cada foro internacional conjuntamente con Israel e Inglaterra. Son los 3 únicos países que sistemáticamente niegan los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Entonces, primer punto, no creo la sinceridad del homenaje. Segunda cuestión, este es un gobierno negacionista, explícitamente negacionista, ¿no? Recordemos que ya en el debate presidencial hablaba de una guerra. Ni siquiera las Fuerzas Armadas dictatoriales durante ese proceso decían que era una guerra. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una guerra hay que aplicar las normas de la guerra, que establecen que no se puede torturar, que no se puede asesinar a personas indefensas, que no se puede asesinar a madres después de dar a luz y entregar sus hijos a familias de militares. Bueno, eso no está ni siquiera pensado en las normas de la guerra. Entonces, que él diga eso lo colocaba en una situación de negacionismo explícito, y aún es más audaz su vicepresidenta, que reivindica la dictadura militar. Directamente. En ese contexto van a seguir apareciendo desafíos, porque yo creo que es como la frase popular aquella de no hablar de soga en casa de ahorcado, ¿no? Todavía está en la memoria colectiva los padecimientos de nuestro pueblo por la dictadura militar, y lo que hace Milei permanentemente es exhibir los fantasmas de una dictadura genocida, de triste memoria, cada tanto generar actividades de este tipo que son, además de poco sinceras, son peligrosas porque le dan el marco
a reivindicadores de la dictadura y a violadores de derechos humanos, ¿no? El cartel que promueve la reparación de los carapintadas, el desfile de los Falcon, que si bien no fue impulsado por el gobierno, pero el contexto le da cabida, le da una significación distinta, y la aparición en bloque de militares que cumplieron servicio en Malvinas, denunciados en una causa judicial con abundante prueba por haber torturado a soldados. No solamente haber torturado, sino en unidades en las cuales murieron soldados de hambre, o haber enterrado a soldados vivos en el momento que había cañoneo enemigo. Es decir, que es una especie de un desfile del tren fantasma al que como niños nos subíamos para sufrir un ratito, con la característica que estos fantasmas son reales, estos son verdaderos monstruos de la democracia, y sin duda el mensaje que inspira es de lo más macabro, de lo más perverso, de lo más cruel. Tan cruel como lo es toda la política económica de este gobierno, ¿no? Así que para mí ayer fue un día muy triste, un día la verdaderamente más preocupante, un día de angustia, por todo lo que representa, ¿no? Hay cuestiones de mensajes muy claros con este desfile. Pablo, quería consultarte. Sabemos que el CECIM, el Centro de Excombatientes de La Plata, emitió un comunicado muy duro. ¿Tenés noticias de otros centros que también se pronunciaron en contra de este desfile y de las participaciones que acabas de mencionar? Sé de algunos círculos, algunos centros de la Patagonia, pero probablemente no hubo muchos comunicados porque los desfiles son en cada localidad, entonces es probable que muchos centros no se hayan sentido llamados a emitir su opinión porque ellos fueron invitados a participar en actos en sus respectivas provincias, o sea que no lo tomo como un indicador de repudio, claramente lo tomo sí como un espacio preparado para reivindicar a estos a los, digamos, no solamente a los militares que tienen acusaciones por tortura a sus soldados, sino también para reivindicar a aquellos que claramente son juzgados por el Poder Judicial en Argentina y han sido condenados. El ejemplo más notorio tal vez sea en su provincia, donde el coronel Losito fue reivindicado en una unidad militar, pese a tener 3 condenas a perpetua y haber sido degradado de su uso militar por violación a los derechos humanos en Corrientes y en la masacre de Margarita Belén. Yo creo que con claridad, yo reivindico como héroes a los soldados de Malvinas, pero no puede haber un doble estándar. Un torturador de su pueblo y un torturador de sus soldados no puede ser un héroe de la patria. Ahora, Pablo, una de las cosas que decíamos también en el bloque anterior, se marcaba esto de, entre comillas, la masividad de quienes acompañaron o vieron este desfile, también las repercusiones que ha tenido en distintas redes. ¿Qué crees que pasa? ¿Con qué está dialogando este gobierno nacional? ¿Y qué crees que pasa con ese electorado que también reivindica esto? Mira, hay un sector del electorado que reivindica, que se siente convocado por políticas de derecha, por políticas autoritarias, y que siempre buscó, en cada contexto electoral, buscó la manera de expresarse, sumando a opciones reaccionarias y bien de derecha, no sé, desde los que votaron al Sogaray en distintos momentos, la UCD, de los que votaron a Aldo Rico, de los que votaron a Almodín y a otras tantas fuerzas. Bueno, me parece que ahí encontraban un lugar cómodo para ellos, que los representaba. Creo que esto además viene en parte, y para no mirar solamente la responsabilidad de otros,
Creo que también viene en parte por cierta desilusión democrática, ¿no? Estoy pensando en Alfonsín con la democracia se come, se cura, se educa, y claramente la democracia argentina falló o no alcanzó a satisfacer esas necesidades. Bueno, ahí hay un largo camino de autocrítica de las fuerzas populares en la Argentina. Bueno, ¿qué pasó para generar esta desilusión democrática? Me parece que eso sería honesto hacerlo y es necesario hacerlo. Creo que también hay una cuestión que está sucediendo y que es de impredecible alcance, al menos para mí, no puedo predecir la magnitud de este alcance en el futuro, que es que cerca del 50% de los jóvenes hasta 25 años se informan solo por medios audiovisuales. Así es. Los medios audiovisuales, esto es una encuesta mundial, ¿no? No es solamente un fenómeno argentino. Los medios audiovisuales preparan para una respuesta binaria, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y anulan la capacidad crítica que propone una información, por ejemplo, leída, ¿no? Una lectura de un libro, una lectura de un artículo periodístico, o un programa como los de ustedes, en los cuales uno he escuchado que antes consultaron a un historiador para analizar argumentos. Bueno, esto genera la necesidad de pensar y abre una veta a la imaginación y a la capacidad de reflexión. Si seguimos en este camino de que solamente las nuevas generaciones, o gran parte de las nuevas generaciones, se informen por TikTok, por videitos, y no sé más cómo llamarlo, bueno, estamos en problemas, la sociedad está en problemas, porque estamos limitando tremenda y absolutamente la capacidad de reaccionar, de reflexionar, de pensar las cosas individuales y la cosa pública. Creo que si algo sumó Milei es un porcentaje del voto en el cual había mileicistas sin que esté Milei, así como creo que hubo siempre macristas sin que esté Macri, es decir, un sector que encontró de golpe su representante. Creo que hay una parte de eso, creo que hay una parte de voto por la decepción democrática, que tenemos que analizarlo con humildad y con capacidad de repensar y de autocrítica, y hay otra parte que pensó que un llamativo panelista en los programas de televisión podía ser un buen presidente de la República, ¿no? Hay una mezcla de todo esto, así que, no obstante, reivindico que casi el 50% de la población no quiso saber absolutamente nada con esta forma de hacer política, caracterizada por la crueldad, ¿no? Hoy estaba escuchando pongo solo un ejemplo, hoy estaba escuchando una ONG de mi ciudad, de Goya, Corrientes, que está denunciando que todos los niños, se llama Fundación Oncoinfantil, o sea que trata de garantizar la calidad de vida a niños con cáncer que están internados en hospitales de Buenos Aires, no reciben su medicación oncológica por parte de la nación. Bueno, si esto no es crueldad, ¿dónde está la crueldad, no? O este regocijo por, bueno, esta semana echamos miles de empleados. Bueno, son miles de familias sin pan, sin techo, sin algo para llevar a la mesa, ¿no? Dicho con regocijo, digamos, dicho como con una sonrisa en los labios. Pero es que es increíble, hasta este momento, incluso los gobiernos más crudos, cuando tenían que recorrer esta medida, lo hacían con alguna justificación económica y hasta con cierto pesar, ¿no? Es decir, pero esto es un regocijo, ¿sí? Bueno, esta semana vamos a echar 1.000, caramba, ¿no? Qué crueldad, y uno lo ve en los voceros, lo ve en los que recorren los canales de televisión, y lo ve en el presidente, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre también para expresar esta crueldad que irradia es en ese acto que tuvo el presidente en su colegio secundario, y a 1 metro de él se le desmayó un alumno, y él hizo un chiste, ¿no? Dijo, seguramente porque mencioné la izquierda
se desmayó y siguió hablando, tal cual. y el niño quedó en el suelo desmayado, ¿no? Ni siquiera parar un segundito, pedir un médico. El presidente siempre se mueve con un equipo de seguridad y de salud pública cerca, pedir el médico presidencial que se acerque, parar para que lo atienda. Bueno, una insensibilidad permanente que nada bueno puede conducir, Yo creo que en estos tipos de políticos como el presidente, que permanentemente hablan de economía, creo, y hago una digresión acá, creo que el presidente habla solo de economía porque nunca leyó en su vida un libro de historia, nunca leyó un libro de sociología, nunca leyó siquiera un libro de literatura o de política internacional, confesado por él mismo, siempre leyó economía, hasta como diversión elegía solo economía. Se olvidó de que la economía es una ciencia profundamente humana que trata de satisfacer necesidades de las personas y de los pueblos. Cuando uno mira al economista Manuel Belgrano, ve la preocupación de Belgrano, lo reivindico como economista, pensando en la producción nacional, la necesidad de cortar los lazos de dependencia con España, de solucionar los problemas del monopolio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos economistas se olvidan absolutamente de que la economía es una ciencia humana, una ciencia de satisfacción de necesidades del tiempo, no es una ciencia o un conjunto de saberes que apuntan a generar más riqueza de los que más tienen, ¿no? Pablo, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y bueno, también gracias por el aporte para pensar estos escenarios, para problematizarlos, que es casi también ir contracorriente en estas coyunturas. Así que mil gracias. No, gracias a ustedes y destacar que siempre se ocupan de generar reflexión, pensamientos sobre nuestra historia, sobre nuestra democracia y sobre los derechos humanos. Así que les agradezco la llamada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pablo Basel, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y en este caso